Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Estamos viendo Levítico, estamos haciendo un estudio de la Biblia capítulo por capítulo y qué bueno que me puedes acompañar en este devocional y poder aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver Levítico capítulo 8. Al estar viendo la Biblia capítulo por capítulo nos vamos dando cuenta de esas historias, esos detalles que están intrínsecos, están metidos ahí bien profundamente. Así que me gustaría que me dejaras un comentario de qué capítulo hasta el momento te ha gustado, en qué palabra te ha hablado el Señor por medio de estos devocionales. Algunos me han escrito y han agradecido. Gracias a ustedes también por estar dejando sus comentarios. Vamos a viendo lo que es Levítico capítulo 8. Prácticamente trata este capítulo de lo que es el ministerio, vamos a decir así, el inicio del ministerio de como sumo sacerdote de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Acá se empieza o se inaugura, vamos a decir así, lo que es este gran honor, obviamente este gran puesto que es el tema de los sacerdotes. Recordemos, un tiempo atrás, o sea, se estuvieron construyendo lo que es el tabernáculo, lo lograron terminar. Éxodo termina donde Moisés logró verificar que la obra había sido terminada, pero había un tabernáculo, pero no estaban los sacerdotes, estaban las personas que iban a llevar los sacrificios al Señor. Pero es interesante este capítulo. Obviamente está hablando cómo se dan los sacrificios, cómo Moisés les muestra. Esto es importante porque quiero que me acompañes para en unos capítulos más adelante. Te vas a acordar de esto de que te voy diciendo, cómo Moisés les muestra cómo se debe de hacer. Así que quiero que esto te quede un poco pendiente, quede un paréntesis, cómo Moisés les mostraba cómo se debían hacer los sacrificios. Recuérdate de esto y espero que me acompañes en unos capítulos más adelante para que tú lo descubras y te voy a hacer recuerdo de esto también. Ahora, el punto es el siguiente. Moisés les muestra cómo se debe de hacer. Ellos estaban siendo limpiados, por ejemplo. Estaban siendo purificados, dice en el versículo 3, y reunió toda la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión, dice, y los lavaron. Esto era un poco creo que un poco humillante que los lavaran, los limpiaran. No dice más acá el detalle, por ejemplo, pero obviamente ellos tenían que ser despojados para poder ser lavados. Y esto habla de cómo nosotros debemos ser humillados, cómo nosotros debemos ser, vamos a decir así, limpiados en la sangre de Cristo. Y muchas veces ahí nosotros tenemos que, la humillación, vamos a decir, ante Dios significa que nosotros nos postramos totalmente, nos rendimos ante Él, aun cuando esto traiga quizás vergüenza a nuestra vida, aun cuando esto demuestre o quite bueno, acá estaba limpiándolos para que todo pecado ellos tenían que estar en santidad totalmente. Pero quiero enfocarme en lo siguiente y en este punto es este versículo que me gustó mucho. Dice el versículo 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Algo que debemos agradecer a Dios es que Él se olvida y se olvida totalmente de nuestros pecados. Él es incomparable. Dios no tenemos una descripción para decirlo así. No podríamos describir totalmente. Pero cuando vemos que Aarón estaba siendo ungido para ser el sumo sacerdote. Si nosotros como humanos tenemos memoria y venimos y decimos, quizás Dios no leyó la Biblia, no se dio cuenta, estaba distraído quizás, que cuando estaban allá en ese momento del monte Sinaí y Aarón hizo un becerro de oro. Ese capítulo Éxodo 32 que lo estuvimos estudiando, y bueno, yo he estado haciendo predicaciones desde la iglesia hablando de este tema. Y Aarón hizo un becerro de oro que hasta quiso minorizarlo, quiso decir, bueno, a Moisés, no se enoje conmigo, mi Señor. Pero Dios estaba poniendo al hombre que se había dejado influenciar por el pueblo, que había cedido para poder
hacer ese becerro de oro y Dios lo estaba ungiendo acá. Entonces es como si uno podría decir, quizás Dios estaba distraído, quizás Dios... No, es el Dios de misericordias, es el Dios de muchas oportunidades. Muchas veces he dicho segundas oportunidades, pero de muchas oportunidades. Dios sabe que hemos fallado, Dios sabe que le has fallado, Dios conoce y espera y dice que desea que nosotros nos arrepentamos para perdonar nuestros pecados. Uno de los atributos de Dios es la misericordia de Dios. Pero algo que debemos recordar en nuestras vidas diariamente para no ofender la sangre de Cristo, para tratar de vivir una vida en santidad, es que nosotros, por misericordia, Dios sigue perdonando nuestras vidas. Que nosotros no somos salvos totalmente y no crean esa mentira de salvo, totalmente salvo. Nosotros estamos peleando la batalla. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Significa que todos los días debemos de santificarnos. Todos los días debemos cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra mente, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra boca, cuidar nuestras actitudes. Tantas cosas que debemos cuidar, que debemos decir, Señor, santifícame. Entonces vemos a Aarón siendo ungido, pero Aarón tuvo su proceso entonces también. Se arrepintió de su pecado. No lo tenemos acá, no está el registro, pero siendo ese hombre, siendo ese hombre de poder estar al lado de Moisés, darse cuenta de su error. Pero lo principal que quiero destacar es cómo Dios tiene misericordia de ti y de mí. Entonces, si nosotros amamos a Dios, ya hemos hablado de pecar por hierro, ya hemos hablado de pecar, de que hay ofrenda para la culpa, pero algo que no debes de olvidar es que Dios es misericordioso. Pero tienes que acercarte, arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, perdóname. Me encanta ese gran coro que es muy conocido en Estados Unidos, Amazing Grace, y cómo John Newton lo escribe, y que dice, sublime gracia que a un pecador salvó, que era ciego, mas ahora veo ya. Debemos dar gracias por la misericordia de Dios. Si este es el momento que tú tienes que tomarte, espero que puedas orar conmigo, decir, Señor, tu gracia tu misericordia es grande. Así que debemos honrar la misericordia de Dios. Señor y buen Dios, muchas gracias por tu misericordia. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Si tenemos que aplaudir eternamente uno de tus atributos, es la misericordia que tienes para con nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por enviar a tu Hijo para expiar nuestros pecados, limpiarnos de ellos y ser justificados y santificados. Así como Aarón estaba siendo ungido y santificado y había sido perdonado por sus pecados. Gracias porque sigues teniendo misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este devocional. Gracias porque estás aprendiendo conmigo. Yo soy el primero que estoy alimentándome de estos devocionales, y es lo que transmito. Quiero transmitírtelo a ti. Que Dios te bendiga. Si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo por acá y te dejo por acá. Dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo sé que aquellos que ya me acompañan dicen, nuevamente lo dice, pero bueno, simplemente es una invitación para aquellos que nos visitan por primera vez. Si has venido por primera vez, bienvenido, y espero poder ser de bendición. Y bueno, simplemente transmitir lo que la palabra nos habla cada mañana, de lunes a viernes. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día martes.